Hola, soy Gaby Mitidieri, soy investigadora en el equipo de movilización y democracia del CELS. El CELS es una organización de derechos humanos que fue creada en 1979. Los discursos negacionistas en Argentina hoy, con el crecimiento, con el auge de la ultraderecha y la ultraderecha en el gobierno, tienen distintas aristas. Por un lado, tenemos negacionismo del cambio climático, tenemos negacionismo de la legitimidad de derechos consagrados en leyes como derechos sexuales y reproductivos, la ley de identidad de género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En lo que hace específicamente a la Agenda Memoria, Verdad y Justicia, desde el CELS solemos decir que no se trata tan solo de un discurso negacionista, sino que a veces hablar de negacionismo es un poco un eufemismo para dar cuenta del nivel de apología explícita de la dictadura, del rol de las Fuerzas Armadas en dictadura y de la legitimidad de la violencia estatal durante la dictadura. Para nosotras no es una discusión sobre el pasado, sino que la ultraderecha en el gobierno hoy, a través de esa discusión, lo que busca hacer es legitimar un rol para un Estado y la posibilidad de ejercer violencia desde el Estado con un cierto aval social. La impresión que tenemos es que estos discursos negacionistas tienen un impacto muy fuerte y sobre todo porque buscan legitimarse de maneras muy violentas, en redes sociales, en medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con la comunicación pública del presidente y de los principales funcionarios, normalizan unos niveles de violencia extrema sobre ciertos sujetos, sobre ciertas luchas, sobre ciertas agendas. Entonces, la distinción entre violencia simbólica y violencia material a veces es un poco artificial, porque lo que venimos registrando es que esa naturalización, esa normalización de esos niveles de violencia discursiva habilitan muchas veces ataques físicos, ataques materiales a sitios de memoria, activistas, silenciamiento de periodistas, silenciamiento de feministas. Entonces, creemos que el efecto que está teniendo es el de construir una esfera pública cada vez más silenciada, cada vez menos democrática, cada vez más habituada a utilizar la violencia como arma de deslegitimación, pero también de deshumanización del otro, ¿no? Encontramos muchos paralelismos en la manera en la que la ultraderecha se desempeña en el gobierno. En primer lugar, porque es muy evidente que existen una serie de encuentros internacionales en donde las ultraderechas comparten una agenda común, comparten estrategias, comparten métodos, y después lo que es preciso distinguir es cómo esas agendas se adecúan a contextos locales diferentes, ¿no? Entonces, en nuestro país, la construcción de un otro, de un enemigo, de un adversario con el que antagonizar y al cual estigmatizar y al cual deshumanizar, es sencillo verlo, por ejemplo, en la manera en la que el presidente y los principales funcionarios se dirigen a los activismos de izquierdas, a los activismos feministas, a las luchas históricas por memoria, verdad y justicia, a las luchas por derechos humanos, pero también, digamos, en el mismo tono podemos encontrar fuerzas de ultraderecha en Alemania, en Estados Unidos, que ese otro que construyen está ligado a la inmigración, a un profundo sentimiento xenófobo. Entonces, es interesante también distinguir cómo modulan esas agendas y también cuáles son las especificidades del sur global. De qué manera en nuestro país constatamos que estas estrategias, esta agenda, esta batalla cultural también involucra mucho de lo que tiene que ver nuestra historia reciente, nuestra tradición de lucha contra las viejas derechas, y en ese sentido poder volver a pensar que es una agenda común de todos estos gobiernos de ultraderecha el intentar llevar al máximo el desgaste de quienes estamos de este lado,
de los activismos, de las organizaciones de derechos humanos, de las feministas, ¿no? Cada día es un nuevo ataque, cada día es un ataque que hay que dar respuesta, cada día es la impresión de estar permanentemente a la defensiva. Entonces también esta doble tarea de responder, pero a la vez intentar reconstruir un campo político, un campo de disputa, un campo de desafío y de propuesta de un otro mundo posible, es lo que también nos lleva a redoblar una apuesta para poder tener la energía suficiente que esta etapa demanda. Yo creo que un impacto de estos discursos, de estas narrativas sobre, digamos, los derechos adquiridos, puede pensarse en dos niveles. Por un lado, sienta las bases a nivel social para considerar que esas políticas públicas no son políticas relevantes para el conjunto de la sociedad. Pero esto se inserta en otra trama de sentido que para mí es muy relevante de señalar, que tiene que ver con que mucha gente votó a Milei con la expectativa de que él resolviera una crisis económica. No lo votó por su violencia discursiva, no lo votó por su posicionamiento en relación a los derechos humanos, sino que lo votó pensando en que se trataba de una persona que no venía del mundo de la política y que venía del mundo de la economía y que podía resolver los problemas estructurales de la economía argentina. Entonces, yo creo que en ese sentido hay una ventana de oportunidad con la que llega Milei y que pone a jugar un discurso clásico de las derechas neoliberales en el mundo, no solo de este periodo, sino de periodos previos. Pienso en Margaret Thatcher, pienso en Ronald Reagan, pienso en nuestras presidencias neoliberales en el Cono Sur con Carlos Menem, y es la idea de un sacrificio necesario para salir de la crisis económica. Entonces, en lo que está siendo muy eficaz la narrativa del gobierno de Milei es en ponernos en situación de sacrificarnos. Y aquello que va a ser sacrificado son las políticas públicas que tienen un impacto considerable en la manera en la que la sociedad argentina piensa en términos de derechos, y no solo en derechos humanos, sino en términos de derechos. Yo creo que están haciendo este trabajo en paralelo. Por un lado, los discursos de odio, los discursos violentos, los discursos negacionistas, sientan las bases para considerar esas políticas públicas de derechos humanos como algo prescindible, y luego la retórica del sacrificio lo que consigue es encontrar un consenso para recortar esas políticas públicas. En el camino lo que encontramos es que hay una particular animosidad, un particular foco en que las políticas de derechos humanos, en que las políticas sociales, en las políticas de justicia social en sentido amplio sean las que se recorten. Porque el Estado, en tanto que institución con un monopolio de la violencia, no está siendo recortado, ¿sí? Entonces, también poner el acento en dónde están haciendo recortes y en dónde no, por qué hay fondos reservados para inteligencia y por qué no hay plata para políticas de vivienda, para políticas de asistencia social. Me parece que también vuelve a poner de relieve los límites del proyecto de Milei como un proyecto que va a sacar a la Argentina de la crisis. Yo creo que en este contexto nos enfrentamos a un desafío como personas que activamos en la agenda de derechos humanos y como personas a las que nos interesa particularmente la agenda de memoria, verdad y justicia, y tiene que ver con poder hacer un trabajo en dos niveles. Por un lado, tener los reflejos para contrarrestar con evidencia los niveles de desinformación que se producen desde el gobierno y de los principales funcionarios respecto de nuestra agenda, respecto de las políticas públicas de derechos humanos, respecto del carácter vital, crucial para la memoria histórica de este país, de que esas políticas se sostengan.
pero a la vez nos enfrentamos con un desafío, creo que es un desafío muy interesante, que es poder sostener una conversación generacional con nuevas camadas de activistas preocupados por los derechos humanos en sentido amplio. Poder tratar de entender qué quiere decir derechos humanos para una nueva generación, poder tratar de conversar sobre la dictadura, sobre los activismos de los 70, sobre el nunca más, sobre la vuelta a la democracia y de qué valores queremos llenar a esta democracia que habitamos. Creo que es un desafío para seguir pensando en clave de derechos humanos, para seguir pensando en clave de memoria, verdad y justicia, pero atendiendo a que nuevas generaciones necesitan también que pensemos de manera conjunta nuevas coordenadas para que no sea una agenda solo entendida en términos de agenda del pasado, ¿no? Para poder conectar esa agenda con las luchas del presente. Entonces, en ese sentido, sí que entendemos que dentro de esta coalición de gobierno conviven distintas tradiciones de derecha. La que tal vez confronta de manera más abierta es la tradición de derecha que encarna la vicepresidenta Victoria Villarruel, que es parte de la familia militar, que es hija, sobrina de personas que tuvieron relación directa con los crímenes de lesa humanidad, que busca hacer una relectura del pasado en una clave que exalta la violencia estatal, la justifica la eliminación de activistas en los años que duró la dictadura. Entonces, me parece que en esa línea tenemos una confrontación directa y también tenemos una tarea para poder interpelar a las personas que escuchan esos discursos para poder también hacerlos parte de una tradición histórica de lucha y de investigación que nos ayude también a contrarrestar estos niveles de desinformación, que es un poco una estrategia de las nuevas derechas a nivel mundial, pero que en nuestro país modula específicamente en torno a esta temática. Yo creo que otros casos que nos ponen en alerta y que nos llevan a pensar nuevas estrategias tienen que ver, por ejemplo, con la vandalización de sitios de memoria, con poder también pensar las respuestas a ese tipo de ataques no solo de manera discursiva, sino también mostrando la tradición en la que se inserta también la lucha por los derechos humanos, que tiene que ver con la articulación territorial. Hace algunas semanas tuvimos el caso de una vandalización a un mural de las Madres de Plaza de Mayo en San Isidro, que además de ser vandalizado, se filmó el momento de la vandalización para después poder viralizarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera después las organizaciones de derechos humanos de la zona volvieron a activar una articulación para poder dar respuesta a esa vandalización, para poder mostrarse como parte del entramado social de ese municipio? Y creo que esa es también una apuesta, saber que parte de nuestra lucha hoy tiene lugar en las redes sociales, pero que el grueso de nuestra agenda tiene que ver con articulaciones situadas territoriales. Eso en el plano de los derechos humanos en términos de memoria, verdad y justicia, digo, como ejemplo mucho más también cercano y concreto y que está teniendo efectos, los dichos de Milei en el foro de Davos en relación con la homosexualidad y homologarla en sus variantes más extremas a la pedofilia, o hablar en esos términos del feminismo, de la ideología de género, de la ideología woke. También nos mostró los altos niveles de respuesta que tiene la sociedad argentina, no solo la porción organizada, activista de la sociedad argentina, sino también que ahí donde el gobierno juega a correr el arco, a tirar la pelota muy lejos, para usar metáforas futbolísticas, hay una respuesta social en clave de límite, que yo creo que es interesante tomar nota también de eso, porque muchas veces el foco está puesto en sus ataques,
pero poder darle valor a las respuestas, al nivel de respuesta coordenada, organizada, me parece que es también una manera de entender que no son infalibles y de que no se van a quedar para siempre. Yo creo que transitamos un momento muy complejo a la hora de pensar la esfera pública, el rol de los medios de comunicación en esa esfera pública y el rol de las redes sociales en esa conversación. Existe la impresión por parte de algunos medios de comunicación que es necesario darles voz a algunos de los principales exponentes de la ultraderecha como modo de conocerlos, como modo de entender cuáles son sus estrategias. Mi impresión al respecto es que ese tipo de visibilización, ese tipo de amplificación termina siendo más contraproducente que productivo para la conversación pública. Por un lado, creo que tenemos que intervenir en esos espacios, que tenemos que intervenir con nuestras agendas, con nuestras propuestas, con nuestras historias, con narrativas que no hablen solamente desde la indignación o desde la catarsis, sino también desde la propuesta y con una intención de encantar nuevamente a muchas personas con una agenda propositiva de derechos humanos. Pero creo también que es preciso recuperar tradiciones históricas de nuestros movimientos que tienen que ver con la comunicación cara a cara, que tienen que ver con generar conversaciones plurales, conflictivas incluso, y no tenerle miedo al conflicto y poder transitarlo en la medida que no sean conflictos que desconozcan la humanidad primaria del otro, ¿no? Creo que también hay una tarea que tiene que ver con el modo en el que le hacemos frente a la desinformación, entendiendo que las fake news actúan de manera muy eficaz, haciendo daño que es difícil revertir, aun cuando se chequea la información y se desmiente la información, el daño muchas veces ya está hecho. Y en ese sentido creo que hay una tarea pedagógica, educativa, para poder trabajar desde la escuela, en las universidades, en los barrios, en relación a cómo nos informamos, cómo validamos información, cómo compartimos esa información que para nosotros es valiosa. Creo que es muy importante cuando transitamos contextos como estos, volver a poner de relieve el valor de la crítica, el valor del dudar, del desconfiar, del construir conocimiento de manera colaborativa, porque de lo contrario también nos atrincheramos en unos lugares de verdad y de certeza que tampoco son muy amables para abrir conversación. Y me parece que sí, que tanto la crítica, por un lado, como la ficción entendida como la posibilidad también de abrirnos a soñar otros mundos posibles, tienen que ser dos herramientas importantes para poder encontrarle la salida a este momento político. Yo creo que un mensaje sería que tengamos paciencia, que intentemos articular nuestras luchas, que desconfiemos de la fortaleza y del carácter infalible del enemigo, porque ya en este corto tiempo hemos visto que somos capaces de hacer retroceder al gobierno en algunos de sus puntos más complejos y que nos preparemos para esta tarea doble de resistir y construir.